El péndulo es un símbolo de equilibrio y movimiento. En su vaivén constante representa la búsqueda de la armonía entre la tradición y la innovación, la cultura y la sociedad. En el péndulo creemos que la cultura es un movimiento constante, un vaivén entre lo que hemos sido y lo que somos, entre lo que sabemos y lo que queremos descubrir. Nuestro programa es un reflejo de ese movimiento. Un espacio donde exploramos la riqueza y la diversidad de la cultura y donde cada episodio es una oportunidad para reflexionar y aprender. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos están viendo por este canal. Empieza su programa El Péndulo. Mi nombre es Jacqueline Miranda, nos acompaña nuestro coordinador, el máster Luis Chamaidán. Muy buenos días a toda nuestra gran audiencia que nos escuchan, como bien dice Jacqueline, de mañana, en la tarde y en la noche, porque nos escuchan en todo el mundo. Jacqueline, muy buenas tardes. Hoy iniciamos nuestro programa siendo el último del mes de septiembre. Así es, último programa del mes de septiembre, este programa El Péndulo que se emite lunes a lunes, que los invitamos a sintonizarnos, a comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, de nuestro número de teléfono, y pues empezamos. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que recogía. Habrá otro, para sí decía, más pobre y mísero que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta al ver que otro sabio iba recogiendo las hierbas que él arrojó. Con esta inspirativa empezamos hoy cuando vamos a hablar acerca del gestionamiento del cambio, cómo ser gestores de cambio en la actual era, en la era digital, la era de la inteligencia artificial, cómo desde las aulas podemos llevar a la vanguardia a nuestros estudiantes. Al respecto, máster, que sabemos que usted tiene alguna experiencia, por no decir vasta experiencia en esta área de la investigación, ¿qué podemos decir? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la educación actual, como bien ha notado usted, está inmersa en el desarrollo de la inteligencia artificial, que es lo que va a primar a partir de ahora, pero no nos olvidemos que el niño, que el ser humano, que el joven, en realidad necesita desarrollar todas sus cualidades que trae impreso desde la formación de su feto, desde que su mamá y su papá día a día lo iban acariciando hasta los 9 meses, y luego de ello ya viene el desarrollo fundamental con la participación de papá y de mamá y de sus hermanitos. Este desarrollo es importante, donde el ser humano empieza a conocer su entorno y desarrollarse en él para poder ir creciendo y superar. Esto es fundamental cuando él ya llega a la escuela de los 10 grados, llamémosle ahora, porque antes se llegaba a la escuela de los 6 grados. Ahora el niño, el papá, la mamá, los inscribe a los 4 o 5 años. Se han incorporado nuevos cursos. A la escuela inicial, ¿verdad? En mi época era la preparatoria nada más. La preparatoria y opcional. Y hasta el 7º año nomás, 7º grado. Exacto. Perdón, hasta el 6º grado. Hasta el 6º grado. Ahora no. Ahora empezamos hasta la educación básica está conformada hasta el 10º año de educación. Excelente. Que están en todas las escuelas antiguas y ahora son escuelas de educaciones básicas. Así es. Entonces me parece a mí muy interesante cuando hablamos de ser generadores de cambio, cuando recae sobre nosotros, sobre los docentes, sobre los padres, sobre la sociedad en general, pero específicamente como maestros, la responsabilidad de
hacer un clip en el cerebro de nuestros niños. Sí. Dicen que las escuelas son el segundo hogar, sin embargo, estamos en este reto de incentivar las destrezas de nuestros niños para que sea, mencionaba usted fuera de micrófonos, que debe ser desde chiquitos. O sea, no solamente en el tercer nivel, sino desde la primaria incentivar estos cambios. ¿Es posible eso o es una utopía? Sí, Jacqueline, así como usted anota, el niño nace en su primera escuela, que es el hogar. Ahí está hasta los 4, 5 años, que luego ya lo matriculan y él llega a su escuela, donde va a tener la intervención de su profesora, de su profesor, de sus amigos. Todo ese entorno va a hacer que el niño desarrolle todas sus cualidades que tiene en potencia. No nos olvidemos que todo niño es muy capaz potencialmente cuando hacemos que el entorno lo haga desarrollar. Si no lo hacemos desarrollar, difícilmente el niño podrá superarse. Pero recuerde usted, Jacqueline, que hoy los maestros, las maestras, son los facilitadores de la educación. Ellos facilitan que el alumno pueda desarrollarse en el ambiente educativo. Claro, a mí me parece muy interesante, incluso hablando y mejorando el léxico, yéndonos por el tema del lenguaje, cuando se habla del estudiante y ya no tanto del alumno, porque el alumno es sin iluminación, alumno. Sí. Entonces ahora hablamos de los estudiantes que nos corresponde despertar sus destrezas, de buscar sus talentos. Nos corresponde tener este rol para que sean ellos los protagonistas. Usted menciona muy acertadamente el rol de facilitadores. Ya no es esta gran diferencia entre el estudiante, el alumno y el gran maestro, el gran profesor, sino que debemos ser nosotros quienes orientemos, quienes veamos, quienes estemos atentos y cada vez en una educación más generalizada. Se habla incluso de las inteligencias múltiples. Ya no es que, le ponemos 0 a Pepito porque no sabe matemáticas, sin embargo es muy bueno en el lenguaje, es muy bueno en la poesía. Entonces, me parece que es una evolución muy positiva que se está dando en la actualidad. Justamente ahí, como usted lo acaba de explicar, Jacqueline, el maestro, el profesor, cumple el rol fundamental de hacer que en el aula todo sea dinámico, todo sea activo. Para eso los profesores, los maestros están preparados para que el alumno sea el constructor de su conocimiento con la ayuda, con la guía de los profesores. Y mire que le repito, sí, el alumno, ¿verdad? El alumno, porque es el propio protagonista de su vida. Protagonista de la construcción del conocimiento. Y así este alumno, este niño, va a poder, cuando termine la primaria, ya poder saber hacia dónde va. Especialmente porque en la escuela, ¿verdad?, el alumno, el estudiante, puede seguir muchas carreras. Ahora hay la facilidad porque en todos los establecimientos educativos ya se encuentran activados estos centros de estudios. Bueno, al respecto también tenemos un video, Luis, que lo invito a que compartamos con todos nuestros televidentes, en nuestro tema cuando hablamos de la gestión del conocimiento y gestores del cambio. Vamos. ¡Hey! Este es un video diferente, por eso me puse mi saco de palomitas para que lo tomes con calma, porque este es un video que trae actividades. Sí, escuchaste bien, ya estamos volviéndonos un poquito locos en el canal y ahora te vamos a poner a hacer cosas. Pero es que necesito que entiendas algo muy importante y para eso te voy a pedir que te imagines algo. Imagina que en este momento suena el timbre de tu casa y en el momento en que tú abres la puerta hay una persona deprimida y negativa ahí. Ya imaginamos eso. Ahora vuelve a pasar este mismo momento, ya te despediste de esa otra persona y vuelve a sonar el timbre de tu casa. Y abres la puerta y te das cuenta que hay una persona alegre, feliz,
sonriente, totalmente positiva, enfrente de ti. Y lo que quiero que analices en este momento era cómo se veía esa persona. Piensa en las dos personas diferentes, dame detalles. Cómo era su sonrisa, cómo era su mirada, cómo era el contacto visual. Piensa, por favor, en ambas personas a detalle. Y ahora sí viene la actividad final y la más importante. Quiero que por 30 segundos actúes como la persona deprimida, como la persona negativa. Quiero que la personifiques, quiero que la sientas, quiero que cambies ese tono, que bajes la mirada, que te sientas con ese efecto de negatividad. ¿Qué crees que pasa cuando haces eso? ¿Qué crees que pasa acá arriba? ¿Cómo crees que afecta tu nivel de energía, tu nivel de concentración, tu nivel de capacidad de aprendizaje? ¿Cómo crees que cambia tu vida completa en ese momento? Es obvio y lógico que interactuar con una persona deprimida te hunde a ti también. Quiero que me pongas aquí abajo en los comentarios qué sentiste cuando actuaste como esa persona deprimida y negativa. Que lo que no estás entendiendo es que con toda la negatividad que estás consumiendo todos los días y con toda esta nube de ansiedad que te has metido en tu cabeza, estás limitando tu potencial. Mi chamba aquí es muy sencilla. Yo tengo que ser el que te diga las cosas de frente. Y cuando te veo o te leo, porque me llegan muchos mensajes de ustedes, cuando te leo con esa negatividad, siento que está tocando a la puerta a alguien y abro yo mis canales y sonrío y les digo, vamos hacia adelante, vamos al triple, vamos por todo. Y enfrente de mí, ¿quién está? Enfrente de mí está el tipo negativo, de cara abajo, sin contacto visual, totalmente desenergizado. ¿Y ustedes qué creen que provoca? Va de nuevo, por centésima vez. Si vas a hablar conmigo, si te vas a atrever a mandarme un mensaje por cualquier motivo, que sea un mensaje de positividad y que venga cargado de energía positiva, porque en mi casa nadie viene a meter depresión. Saludos, queridos emprendedores, desde el único canal que te obliga a ver hacia adelante, pase lo que pase. Estamos de vuelta con el péndulo cuando estamos hablando acerca de la necesidad y el rol de los docentes para que nuestros estudiantes sean gestores de cambio. Sí, Jacqueline, los estudiantes, llamemos del siglo pasado, Que nos incluimos. que estamos incluidos nosotros, Así es. indudablemente que difícil era descifrar la palabra proyecto, casi no se lo usaba. Proyectos eran para las universidades, ¿verdad? Pero hoy en el día nosotros vemos que las escuelas, los niños en todas las asignaturas hacen proyectos. Tienen proyectos. Claro, Así es. tienen que hacer el proyecto del maíz, tienen que hacer el proyecto de esto, el proyecto, y el niño ya se va familiarizando Familiarizándose. con el término proyecto y con los pasos del proyecto, que son fundamentales. Los pasos del proyecto son para que la actividad que realice el niño se pueda cristalizar, se lo vea muy pronto se lo va a ver porque él es un actor y autor, el autor y el actor del proceso educativo. Justo de eso quería yo comentarles acerca de la necesidad de la evolución del cambio, cómo nos vimos en la necesidad de integrar lo que ahora vemos como proyecto, e incluso veíamos proyecto integrador, cuando de un mismo tema las diferentes materias hablan de acerca de eso, del diferente enfoque que se le da a un tema en particular. Me parece muy interesante esto. Y también la necesidad de integrarlo a la malla, que no sea solamente por voluntad del docente, que ya Luis Chamaidán desea hacerlo de esa manera, porque es la libertad de cátedra, de cómo implanta él su conocimiento, sino que ya sea algo con los lineamientos, con los parámetros, con reglas claras de cómo se va a dar a conocer el tema del proyecto para nuestros estudiantes. Sí, justamente en eso se ha especializado, se lo está capacitando a los maestros para que ellos puedan seguir desde su formación con los niños
puedan seguir un norte. Todos seguimos ese norte que nos va a llevar a lograr éxitos. Nosotros hablamos que tanto en las escuelas como en el colegio, también es importante que el alumno, que el estudiante pueda saber, pueda conocer la asignatura como es investigación. Investigación, el alumno investiga desde la escuela porque el maestro lo lleva a ese espacio para que él vaya investigando. Pero en el colegio ya va a recibir la formación más directa de los pasos que se dan en el proceso de la investigación. Ser culto es el único modo de ser libre, dice José Martí. Y hacia allá nos vamos cuando yo quisiera preguntarle a usted, que fue profesor de investigación, si pudiéramos dar tips a nuestros estudiantes o tips a los docentes que nos están viendo en esta emisión del programa, ¿qué diríamos acerca de la investigación? ¿Qué diríamos acerca de proyectos? Bueno, la investigación, le reitero, antes era algo que no se conocía en las escuelas, en los colegios, solo para la universidad. Pero ahora con la reforma educativa que se dio desde el año 1992, Okay. ¿verdad? Con esta reforma educativa, el estudiante, prácticamente era parte fundamental del proceso educativo. Ahí sí podemos decir que ya el maestro ha trabajado y está trabajando junto al alumno, junto al estudiante. Antes el estudiante lo hacía por sí solo, ahora es el maestro, es la maestra que está ahí al lado de él, orientándolo y guiándolo. El proceso de investigación, que no es otra cosa sino indagar, es guiado por su profesor a todos los estudiantes y con los temas que ellos escojan, porque el tema debe salir del alumno. De la propia iniciativa. Cuando sale del alumno, significa que él tiene una idea que hay que desarrollarla, que hay que investigarla, ¿verdad? Que hay que proyectarla. Que hay un interés. Que hay un interés. Entonces, de ahí podemos nosotros reiterarle a los profesores, a las profesoras, a los maestros, a las maestras, que siempre el alumno hay que tomarlo en cuenta en todos sus aspectos. Luis, yo veía también una de las herramientas que se utilizan es el aula invertida. Cambiar los roles, ya no ser solo el profesor en la pizarra, el profesor dando los lineamientos, sino lo que tú mencionas, que sea el estudiante el que propone el tema, el que investiga el tema, el que hace la propuesta, la presentación, sea en diapositivas, en video, pero el tema de aula invertida es bastante interesante, romper patrones. Claro, porque ahí el profesor, el maestro, se pone a la altura de él. El alumno se pone a la altura del profesor, de la maestra. ¿Por qué? Porque así vamos a ir juntos hacia ese norte que el alumno está buscando. Con su idea, con su tema, vamos a trabajar todos juntos y no como una orden para el estudiante, sino más bien para poder, junto con él, llegar a la investigación que el alumno está realizando. Qué importante es hablar acerca de esto, darle la importancia del tema como tal, de no dejarlo para que el señor ministerio dé los lineamientos, sino desde nosotros, desde los docentes, investigar, averiguar. Pero también hay limitaciones, Luis. No todo es color de rosa. Entonces, ¿qué podemos enfrentar los maestros frente a estos nuevos retos de superar problemas en cuanto al estudiante? Bueno, el profesor, la profesora, el maestro, la maestra, debe ser partícipe de la planificación que se realizan en las escuelas y en los colegios, porque él, con su experiencia, con su capacidad de maestro, va a dirigir cuáles son las temáticas que deben de constar en la planificación semanal, mensual, trimestral, porque ya hemos vuelto al trimestre, sí, trimestre, y la planificación anual.
sin la participación del maestro en esta planificación, no llegamos a ningún lado. Bueno, lastimosamente es una realidad también que estamos actualmente enfrentando. Tenemos otro video que queremos darles a ustedes a conocer, que queremos compartir, y es el siguiente. Si bien el cambio es inherente al ser humano, gestionar los cambios en las escuelas, liceos y jardines infantiles es una tarea que, especialmente tras la emergencia sanitaria, se ha transformado en un desafío. Estamos en un mundo cada vez más complejo e impredecible y al cual los establecimientos educativos deben adaptarse, aplicando principios de flexibilidad, sosteniendo los cambios y profundizando los aprendizajes. Llegar a ser una organización que aprende de forma situada y colaborativa, poniendo los aprendizajes integrales al centro de los procesos de cambio, es un imperativo para los líderes escolares como movilizadores de sus comunidades. El reencuentro educativo, tras 2 años de pandemia, nos llama a gestionar los cambios para reactivar los aprendizajes y asegurar el bienestar integral de las comunidades educativas. Por lo mismo, se hace necesario compartir con ustedes algunos aspectos claves a la hora de liderar estos procesos. En la escuela, todos aprendemos. Liderar cambios requiere de líderes que tomen el rol de aprendices y que faciliten las condiciones para que los demás aprendan. Preguntémonos, ¿cómo podemos construir un aprendizaje organizacional que se sostenga en el tiempo? Antes de gestionar cualquier cambio, tenemos que considerar la cultura escolar, conocer el contexto, aprendiendo de él y de las personas con quienes nos relacionamos para tomar decisiones conjuntas con un propósito común. Es importante establecer sentido de urgencia, pero también que las comunidades educativas comprendan la necesidad del cambio, sintiéndose parte de este proceso. Es esencial desarrollar una cultura de colaboración basada en relaciones de confianza, lo cual es la sustancia de los cambios culturales. Para vencer la resistencia al cambio, debemos establecer sentidos, identificar en conjunto hábitos que dificultan el cambio y forjar claridad de propósito y de estrategia. Se debe poner lo pedagógico en el corazón del proceso de cambio, desde una perspectiva de bienestar y de aprendizaje integral. Antes que el rendimiento y las metas están las personas. Esto abre las oportunidades de participación auténtica para la toma de decisiones. Planteen metas desafiantes, pero alcanzables, en el corto plazo. Esto mantendrá la motivación y permitirá destacar logros y contribuciones durante el proceso. Cuando se presenten dificultades, perseveren. El proceso de cambio requiere de energía y de nuevas ideas. Es momento de recoger sugerencias, evaluar el proceso y seguir aumentando la participación. Una vez conseguido un cambio, celebremos y reconozcamos este logro en nuestra comunidad. Sigamos fortaleciendo las articulaciones, acciones y estrategias implementadas para la mejora del establecimiento, consolidando un liderazgo distribuido que permita sostener y amplificar estas transformaciones. ¿Quieres conocer experiencias de establecimientos chilenos que los inspiren y los impulsen a sostener el cambio? Los invitamos a ver las próximas cápsulas audiovisuales y atreverse a ser líderes del cambio. Cuando veíamos un video muy interesante, hoy estamos hablando acerca de cómo ser gestores de cambio, cómo impulsar a nuestros estudiantes para que tengan ese rol protagónico en su vida y en la sociedad en general. Sí, Jacqueline, lo fundamental es que el maestro, el profesor, nunca debe de perder su rol, aunque lo vamos a invertir en el aula, él siempre va a ser el guía, el orientador del estudiante, porque el estudiante necesita tener un respaldo. En este caso lo tiene de su propia maestra, de su propio maestro. Sí, creo yo que así como tenemos muchas veces citas interesantes de grandes filósofos, de investigadores, creo que también el rol del docente no va a ser reemplazado por ChatGPT, no va a ser reemplazado por la tecnología, siempre va a haber el lado humano, el lado de la empatía, de los sentimientos, de ponerle corazón
a lo que damos a conocer a nuestros estudiantes, ser orientadores, ser facilitadores, ser forjadores de nuestra juventud. Sí, el maestro en realidad cuando se lo capacita, él va a responder con todas sus normas pedagógicas, didácticas, porque eso es básico en el maestro. Él lo lleva en su corazón, en su actuación, de siempre guiar al alumno, no como antes que la letra con sangre entra, ¿verdad? Sino ahora más bien el rol de ser el amigo, el que ayuda, el que participa junto con él en todo el proceso educativo, tanto del aula como fuera del aula. Creo también que eso deja una semilla en nuestros estudiantes, deja un buen recuerdo, deja esa necesidad, esa hambre de conocimiento. ¿Cuántas veces hemos sido profesores y años después nos encontramos con nuestros estudiantes y nos recuerdan muy gratamente, sea por algún material que les dimos, sea por alguna anécdota? Entonces, el rol del maestro va también en cuanto a la planificación. Decíamos que no puede ser solamente el Ministerio de Educación o que venga el centralismo a tratar de meter algún tema importante, sino con que sea algo bastante colaborativo, diría yo. Sí, yo pienso que sí es cierto que el Ministerio de Educación ya no hacía actuar al maestro, pero ya van existiendo muchas ideas, se está dando que van a hacer partícipe a todos los profesores, todos los maestros, para poder iniciar o retomar lo que antes existía, la participación del maestro en el proceso de la planificación. Habíamos dicho anteriormente que el maestro tiene que estar en la planificación semanal, bimensual, trimestral, y así el maestro sí va a integrarse. Yo he escuchado que de parte del Ministerio de Educación se van a retomar todos estos procesos para involucrar en forma directa tanto a los profesores y autoridades de las escuelas y de los colegios para poder hacer una buena planificación educativa. Excelente. Entonces queda dada el deber, queda dada la reseña, la tarea pendiente, para que todos nosotros podamos forjar líderes, podamos forjar aquellas personas que van a generar un cambio, fortalecer el gobierno estudiantil, fortalecer la participación del estudiante como gestor de cambio, como moderador, como muchas veces hasta en contra de las ideas. Tener eso ya, yo pienso diferente, pero hay un respeto para plantear las cosas. Cuando estamos por finalizar nuestro programa El Péndulo, quería que nos despidamos, Luis. Igual tiene multa, la semana pasada no estuvo con nosotros. Por cierto, hoy es el 8º día del paro nacional convocado por la CONAIE, entonces no vino. Bueno, yo tuve un inconveniente porque en realidad yo los fines de semana los paso fuera de la ciudad y salgo a las 5 o 6 de la mañana de donde me encuentro. En este caso me encontraba en Vallenita y por el kilómetro 100 hubo una interrupción por la cuestión del paro y no pudimos avanzar, no pudimos llegar a la hora convenida y sí, llegamos aquí a las 3 de la tarde, donde ya había pasado todo, así imposible. Sí. Pero mi compromiso es de estar aquí con usted, trabajando, laborando, haciendo que esta idea en verdad se cristalice para que la educación tenga un buen cambio. Muy bien, entonces nos despedimos recordando que dice el filósofo, primero vinieron por los comunistas y como yo no era, no me importó. Luego vinieron por los sindicalistas, como yo no era, tampoco me importó. Ahora vienen por los de la CONAIE, tampoco, como yo no soy de la CONAIE, no me importa. Por último, vienen por mí y ahora no hay quien me defienda. Queremos despedirnos, entonces será hasta la próxima emisión El Péndulo. Gracias. Gracias.